de Bolivia entre el año 2006, si no me equivoco, y bueno, digamos, con un mandato inconcluso a raíz de un golpe militar. Normalmente, tradicionalmente, el presidente, digamos, por supuesto, además de agradecerle muchísimo la deferencia de salir en este ciclo de entrevistas con nosotros, este ciclo de entrevistas está reservada al entrevistador y al entrevistado. Las autoridades de la universidad no solemos intervenir en esta instancia, preferimos que sea un espacio de debate, de libertad, de reflexión más profunda, y a veces la presencia de las autoridades de la universidad puede meter un poco de ruido en ese aspecto, pero en términos personales le pedí a Ignacio Kostuchenko, nuestro secretario de Extensión y que conduce el ciclo, la posibilidad de participar porque su trayectoria política me toca personalmente. Yo, cuando usted ganó la elección en el año 2006 y luego en otras oportunidades, he sido observador internacional en las distintas elecciones en las cuales su partido político, su coalición política, con su liderazgo y el de su vicepresidente, llegaron a la presidencia de Bolivia. Yo en ese momento trabajaba en un organismo internacional conocido como el Mercosur. Era un ciclo de América Latina, de Sudamérica muy diferente, era un momento muy diferente al que estamos viviendo actualmente. En ese momento la presidencia del Mercosur estaba a cargo del compañero Chacho Álvarez, y él lideró varios de los procesos de observación electoral. A mí me tocó estar ahí. La verdad me quedé muy impactado, no conocía, no había ido a Bolivia más que alguna vez como turista. Me quedé muy impactado por el nivel de racismo y de discriminación que tenían las élites, las viejas élites o oligarquías, como cada uno prefiera llamarla, económicas y políticas bolivianas frente al crecimiento de un movimiento popular como el MAS, liderado por usted. Y recuerdo, me quedé muy impactado por la respuesta que dio el jefe de nuestra misión cuando le preguntaron si era una sorpresa que alguien perteneciente a los pueblos originarios fuera presidente, y la respuesta fue, bueno, con 70% de población perteneciente a los pueblos originarios, lo raro es que recién en el año 2006 hubiera un presidente como Evo Morales. A partir de ahí, bueno, todos conocemos su trayectoria, el público conocimiento, los éxitos en materia económica, y después me quedo con tres enseñanzas. Me quedé de su ciclo político y de lo que pasó en nuestra región. La primera es la poca importancia que tienen para algunos sectores las instituciones, que paradójicamente son aquellos sectores que en su discurso más ponen énfasis y más ponen hincapié en la cuestión institucional. Hoy nos desayunamos con que entiendo que a usted le han restringido la posibilidad de ser candidato, también al expresidente Correa, le pasó lo mismo al expresidente Lula en Brasil. Es decir, las instituciones terminan siendo una variable de ajuste para impedir la expresión de la voluntad popular, y eso me parece gravísimo para nuestra región, me parece muy grave. Creo que acá en Argentina estuvimos a poco de que eso pasara. Creo que es una sociedad, digamos, que tiene un desarrollo en términos de igualdad social un poco más alto que el de algunos otros países de América Latina, y eso permitió una resistencia a esos avances, pero uno observa con mucha preocupación que en muchos países de América Latina, de Sudamérica, se están usando mecanismos institucionales fraudulentos para evitar que la voluntad popular se exprese, y eso me parece gravísimo. Y el segundo elemento que me parece muy importante para destacar, que quizás en ese momento no le dábamos, o uno no le daba tanta relevancia, es la importancia de lo que está sucediendo en la región, ¿no? Digamos, cuando los distintos ciclos políticos liderados por Néstor Kirchner, por Cristina Kirchner aquí en Argentina, o los distintos Lula en Brasil, o el ciclo de Dilma y su finalización, fueron agotándose en términos de su legitimidad política electoral. Eso devino en un avance de la derecha en América Latina, y un avance, digamos, muy preocupante, porque es una derecha
digamos, que está dispuesta a recurrir a muchas herramientas más que las meramente electorales para tratar de imponer su proyecto político. Digamos, de todas maneras, digamos, soy optimista porque, digamos, creo que los procesos como el liderado por usted, como sucedió con el peronismo en la Argentina del año 45, dejan una huella, digamos, que es imborrable en la memoria popular, en la memoria histórica y digamos, en los cambios que ha generado en términos de igualdad política, igualdad social, de los cuales la sociedad nunca vuelve atrás. Pero hay que estar atento porque en ese proceso de avance suele haber retrocesos. Y bueno, esos retrocesos, digamos, pueden durar a veces periodos muy extendidos de tiempo y en esa extensión la sociedad sufre y mucho. Así que bueno, digamos, después no quiero ocupar este espacio de comunicación, de entrevista, de diálogo, de reflexión con mis reflexiones porque lo queremos escuchar a usted, pero aún en estas condiciones de virtualidad no quería dejar de darle la bienvenida aunque sea virtual, a la Universidad Nacional de Almirante Brown, una universidad nacional en el conurbano bonaerense, una universidad nacional que tiene que ver con un proyecto de universidades nacionales que tiene nuestro país, que busca, digamos, que no solo las élites puedan acceder a una educación universitaria, sino que, digamos, los sectores más postergados de la sociedad también lo puedan hacer. Así que, bueno, nuevamente agradecerle a Ignacio la posibilidad de esta interrupción en el ciclo tan exitoso que tiene nuestra universidad. Y bueno, espero, digamos, muy, muy ansiosamente que las condiciones cambien y que la democracia en sentido amplio y profundo pueda avanzar en nuestra región. Gracias, Facundo. Presidente, bueno, como recién nos comentaba nuestro vicerrector, es un hermoso privilegio poder estar en comunicación con usted, poder dialogar, poder transmitirle algunas preguntas de nuestro estudiantado, de nuestros estudiantes universitarios que como bien recién se decía, muchos son primera generación de estudiantes universitarios. Y en estos días hablábamos con algunos de ellos y yo les comentaba que usted, presidente, había sido en algún momento señalado como el Bin Laden andino por el mismísimo embajador de los Estados Unidos, si no recuerdo mal, año 2002, año 2000, en aquella campaña electoral, y que después, cuando asumió, a partir del 2006, usted fue el primer presidente sin corbata de Bolivia, ¿no? Un país que durante décadas fue gobernado desde afuera, ¿no? Y aquel cambio de protocolo significó una inflexión muy fuerte, ¿no? Desde el punto de vista de lo simbólico, de tener un líder indígena, el líder indígena por excelencia de nuestro continente al frente del Estado, ¿no? A la distancia, Evo, ¿cómo ve usted esos hechos, ¿no? ¿Cómo recuerda aquellos hechos iniciales de pasar de la resistencia, tal vez una resistencia de 500 años, a la toma del poder, de un poder popular y de la conformación de un Estado plurinacional? ¿Cómo ve a la distancia aquel proceso? Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación a la universidad, al rector, vicerrector, a todos quienes hacen seguimiento a esta conversación. Escuchando las distintas intervenciones, decir que yo creo que nuestro movimiento político en Bolivia, el MAS-IPSP, es algo único en el mundo. Ustedes saben que la situación del movimiento indígena de tiempo de colonia en la República, entonces este sector no solamente discriminado, sino inclusive amenazado de exterminio en tiempo de colonia.
que gracias a nuestros antepasados dieron dura resistencia. Algunos países como Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Perú, algunos países ya no hay movimiento indígena, como en Uruguay, por ejemplo. Ninguno. Claro. Hace 20, 25 años escuché decir que estaba el último indígena charrúa en un museo en París. Tal cual. ¿Oh? Entonces, en algunas regiones dieron una resistencia. En Bolivia se comentaba, por ejemplo, se llama Songomicus. Ajá. En quechua, ¿qué quiere decir eso? Come corazones. Come corazones. Y decía, avanzaba los realistas, los españoles, la invasión, los quechas se levantaban, enfrentaban y seguramente las armas, balas se terminaban. Peleaban cuerpo a cuerpo. Y cuando mataban, agarraban lo primero que había en el corazón, pero el pecho para comer el corazón de los españoles. Otros dicen, por ejemplo, Curamicus. Ajá. Cura es el cura. Igual, bueno, en todos los sectores hay buenos y malos. Habían curas explotadores. Y hasta ahora, con orgullo, dicen, sí, nuestros antepasados hemos aquí enfrentar a la Iglesia Católica, que les dominaban, les sometían, igual se levantaban por defender su territorio, su forma de vivencia, y le comían a los curas. Duro, no se puede entender, pero esa es la gran rebelión del movimiento indígena frente a la opresión, frente a la discriminación. Aparte, Evo, la cuestión de la invisibilización, ¿no? Es decir, la negación de esa raíz ancestral de nuestro continente. Esta cuestión, perdón, discúlpeme, esta cuestión de, por ejemplo, en nuestro país, en la Argentina, que lo tiene en este momento como refugiado político, y a partir desde el 13 de diciembre del año pasado, a usted presidente, en este país que pareciera que es un país que viene de la inmigración europea solamente, ¿no? Este relato, en el último censo, 3 millones de argentinos se autoperciben, fueron autopercibidos con su origen como pueblo originario. Y si uno mira la historia oficial, pareciera que fue borrado, ¿no es así? Sí, sí. En muy pocas regiones es conocido la sublevación indígena. En las islas del Caribe, por ejemplo, claro, todos los indígenas. Exterminio total. Fidel Castro me comentaba cómo habían atacado, exterminado el movimiento indígena en Cuba, por ejemplo. Entonces, pero repito nuevamente, en algunas regiones dura resistencia. Y me acuerdo perfectamente, con motivo de 500 años de resistencia indígena popular, que estamos en gran movimiento, el 91 y el 92 concluye con Rigoberta Menchú y otros líderes indígenas de toda la América Latina. Ahí nos hemos preguntado, ¿hasta cuándo el movimiento indígena no va a tener opciones de ser gobierno, de administrar nosotros mismos? Y dijimos, la resistencia a la toma del poder. Claro. Aunque los finales del 80, un grupo de dirigentes campesinos indígenas en Bolivia nos hemos preguntado, y es lo más importante para mí como una lección, decía, ¿hasta cuándo? Desde arriba y afuera nos van a gobernar. Claro. ¿Hasta cuándo van a llegar los planes y proyectos, políticas desde arriba o afuera? Y todos orientados al saqueo de nuestros recursos naturales. Desde el movimiento indígena nos hemos preguntado, nosotros no solamente luchamos por tierra, claro, sino por territorio. Y eso el debate inclusive ha sido con la CONAIE de Ecuador. En CONAIE de Ecuador solamente luchaban por tierra, claro. Nosotros luchaban por territorio. Un debate profundo tuvimos en algunos eventos internacionales. Tierra, yo levanto esta tierra, o tierra a 3, 4, 5, 10 centímetros de profundidad para sembrar nada más. El territorio son los recursos naturales. Y el recurso natural debe ser del pueblo, bajo la administración del Estado. Ahora vamos a hablar
presidentes, ahora vamos a hablar de la cuestión, si usted me permite, ¿no? De la cuestión de los recursos naturales y de la cuestión litífera. Pero antes, para cerrar la cuestión de los pueblos originarios, de la identidad, de la diversidad cultural, ¿cuál es hoy, con la situación harto irregular que tiene Bolivia en este momento, después del golpe, con esta situación de prórroga permanente de la fecha de las elecciones, más la proscripción que ayer fue conocida, esta inhabilitación? ¿Cuál es la situación actual de los movimientos indígenas, de los movimientos campesinos y también del movimiento obrero, de los sectores obreros, de las dos, si se quiere, las dos grandes columnas del MAS a lo largo de los años de su gobierno? ¿Cuál es la situación hoy? Cuéntenos, por favor. A ver, brevemente, para llegar a eso es importante la amable audiencia o los distintos medios de comunicación pueden ubicarse. No es que no había el poder del pueblo, teníamos el poder del pueblo, pero un poder comunal, un poder social, un poder sindical, no era un poder político electoral. Y nuestro pedido en los distintos pliegos de la Central Obrera Boliviana o del movimiento indígena del Pacto Unidad era nacionalizar los recursos naturales. Pero con el poder sindical o poder comunal no podíamos nacionalizar. Entonces hay que impulsar un instrumento político. Ahí viene este movimiento político. Por eso digo, este movimiento político viene del indígena. Todavía los obreros no participaron, algunos profesionales, sí, pero personalmente, grupos, ¿no? Institucionalmente, por ejemplo, colegios de abogados, colegios de ingenieros, nunca participaron. Mientras el sector del movimiento campesino indígena, así como nuestras organizaciones. Este movimiento político no se ha gestado por politólogos, profesionales, que sepan, en todo el mundo hay partidos de izquierda, partidos antiimperialistas, pero un grupo de profesionales se reunión de politólogos, dice, este es el partido del pueblo. No, esto nace del pueblo y el sector más humillado, por eso digo que es algo único en el mundo. Ese es nuestra evaluación. Entonces, ahí viene el golpe de Estado. Por lo menos, no sepan. Políticas del capitalismo, del imperialismo o de Estados Unidos piensan que ellos son como obra de Dios para dominar el mundo. La única soberanía del planeta es para Estados Unidos. En su política de expandir sus fronteras, de invadir, de llevar su modo de vida, individualismo, lucro, lujo. Ahí tenemos profundas diferencias, pues, con el capitalismo. Evo, pero usted cuando estuvo en el poder, desde el día 1 tuvo que sufrir distintos ataques e intentos de golpe. 7, 8 golpes, o más o menos ha tenido usted como intentos, ¿no? Ahora, este último lo lograron. ¿Cuál le parece que fueron las condiciones regionales que facilitaron que ahora sí el año pasado pudiera finalmente, tristemente, digamos, conseguirse, ¿no? Porque regionalmente había habido en aquel momento tal vez el apoyo de instrumentos, organizaciones, como usted dice, pero esta vez Bolivia se quedó solo, ¿no? El primer golpe que derrotamos ha sido en 2008, gracias a UNASUR. Al UNASUR. UNASUR, y 2011 otro golpe de Estado, la marcha del TICNES, que era marcha de la derecha. Y cuando un grupo de dirigentes ahí nos han dividido, un pequeño grupo, no orgánicamente, sino no faltan algunos traidores, como Adolfo Chávez y compañía, decían en La Paz, Evo debe dar un paso al costado. Y la derecha daba la vuelta por la Plaza Murillo diciendo Villarruel. Usted sabe que en la década del 40 a un militar patriota le colgaron en la Plaza Murillo. Entonces, después vino el paro de 2 semanas de la policía. En parte del golpe derrotamos. Y la derecha financió la movilización de los discapacitados, que las instituciones orgánicamente estaban atendidas, pero en grupos pagaron, bueno, igual. No, por lo menos 3 o 4 golpes derrotamos durante este proceso. ¿No? Y la primera muy importante gracias a la participación de UNASUR.
Uno de los logros más importantes de su gestión fue la lucha contra el analfabetismo. La incorporación de ese plan cubano de yo ahora puedo, ¿no? ¿Se llamaba? Sí, yo puedo, sí, yo puedo. Exactamente. ¿Y cómo le parece que influye, digamos, la pelea por las conciencias, por la empoderamiento de los pueblos, la capacitación, la alfabetización, con la cuestión de la concentración de los medios? Como nuestra audiencia sabe, la cuestión de la concentración de los medios, de la desinformación y las fake news, ¿no? Las mentiras. Es decir, ¿cómo le parece que dialoga una cuestión con la otra, ¿no? Pueblos ignorantes, manipulables, con la comunicación como una herramienta política. Las transnacionales en sus eventos internacionales, ¿qué definen, qué afirman? Mejor si los pueblos del mundo son ignorantes y más pobres. Cuanto más ignorantes, más pobres, es sencillo dividirlos, dividiéndonos, dominándonos, saquear nuestros recursos naturales. Se asume. Y en Bolivia, durante la República, los quechos, aymaras y guaraníes estuvieron prohibidos aprender a leer y escribir. La historia cuenta, a los primeros quechos, aymaras que han aprendido a leer, les han sacado ojo. A los primeros que han aprendido a escribir, les han cortado la mano. Si no podía entender eso. Y mi madre, analfabeta, mi padre semi-analfabeto. ¿Qué me informaba mi madre? La comunidad, Cantón de Orinoca, la pequeña población, y en las orillas, entre el lago Popol, Bofedados y los Arenales. Ahí ha sido la primera escuela, clandestina. Mi tío Casiano, su hijo, lamento mucho, había fallecido estos días con coronavirus. Y mi madre que decía, ¿no? Bueno, nosotros ya estamos, llegó a la escuela por fin, primer curso, segundo curso, tercer curso, y mi mamá preguntaba, ¿qué es ese de curso, primero, segundo, tercero? No entiendo. Claro. Tu tío Casiano Aima dice, 8 años en el mismo curso. Claro. No se puede entender eso. Y las escuelas indígenas eran totalmente clandestinas. Claro. Entonces, ya poco a poco, aunque yo quiero decir, ¿no? Mis madres sabían escribir, especialmente las madres, en tejidos. Claro. El sentimiento del pueblo, sus ganados, sus árboles, sus pensamientos. Bueno, entonces... ¿Y el tema de los medios hoy por hoy? Los medios, hablé, sí. Nuestro deseo es que, ¿cómo puede haber analfabetos todavía? Y solo quiero comentarles. Por ejemplo, mi padre encontró una vez su cédula de identidad, de cuento. Tal día había nacido. Y le digo a mi hermana Esther, pero también falleció estos días, el 16 de agosto, con coronavirus. Me ha dolido mucho no ver el entierro de mi hermano. Por razones todavía tiene 2 hermanos. Esther falleció lamentablemente y usted tiene 2 hermanos todavía. No, uno, hermano menor, nada más. Habían sido 7 hermanos. Así. Y hemos vivido 3, 4 han muerto de niños. Entonces, yo dije a mi hermana, Esther, festejaré el cumpleaños del papá, mira. ¿Cuándo su cumpleaños? Aquí está en su carnet de identidad. Ya pues, mataremos cordero, festejaremos, le decimos al papá, papá, te vamos a festejar el cumpleaños. Mira, me dice, yo no he nacido cuando he nacido, pero aquí está el carnet de identidad. Claro. Y me dice, yo me he inventado, yendo al registro civil, una fecha de nacimiento solo para ir al cuartel. Claro. No sabía cuándo había nacido mi papá. Igual de mi mamá. Somos esa familia. Eso es un ejemplo. Claro. ¿No? Es altísimo. Y así millones de personas. Entonces, ¿cómo puede haber hermanas y hermanos analfabetos? Ahí viene, saludo a Fidel, a toda cooperación. Yo puedo, ¿no?
Entonces una campaña, y cumplimos la campaña de alfabetización, pero después viene, yo puedo seguir estudiando. Ahí interesante. Mamá, papá ya aprendieron a escribir, estudiaron en el colegio en SEMA llamado, centros de adulto mayor, salió al cabo en primaria, ya pasaron de secundaria, otros ítems, no hay ningún problema. Son lindos recuerdos. La hija saliendo a bachiller, pero la mamá también salió a bachiller de SEMA. Al mismo momento. Con una competencia, aquí estudiando, otro estudiando, ¿no? La mamá, sobre todo, pasa clases en las noches y desde la madre estudia, los hijos estudian de día. Muy interesante. Cuando uno se da cuenta y cuando uno siente superación, se supera, ¿no? Permanentemente, porque uno nunca deja de aprender. Eso nos ayuda bastante para crear esa conciencia. Y nuestra gestión, quiero que sepan, en escuelas primarias, colegios primarios, secundarios, hemos eliminado un montón de colegios privados. Aunque la universidad nos ha ido mal, no hemos podido fácilmente reducir las universidades privadas porque queríamos cambiar también lo estructural de las universidades públicas, pero decía, tenemos autonomía, entonces, bueno, hay que ver hasta dónde realmente es importante la autonomía. Absolutamente. Pero nos ayuda bastante para la liberación del pueblo boliviano. Comunicación, esa es clave. Información, comunicación. Tomar la voz, ¿no? Poder tomar la voz, que no sea una única voz la que habla, la que opina, la que informa, sino que haya diversidad de voces, ¿no? En la actualidad, ¿cómo está la situación en Bolivia a partir del golpe? ¿Cambió algo o hay libertad de opinión? No hay libertad de expresión. No, organismos internacionales públicamente condenaron cómo está la situación, la libertad de expresión, aunque yo siempre estoy convencido, la comunicación debe ser más efectiva, emotiva, educativa, revolucionaria. La comunicación debe estar en base a la verdad. La comunicación debe ser no solamente informar, sino también orientar para la liberación del pueblo boliviano o los pueblos del mundo. Entonces, yo vi unas caricaturas, ¿no? Sí. Con este tema de coronavirus, dice, ¿no? Para el pueblo, la mascarilla, ¿cómo se llama? Sí, el barbijo. Sí, barbijo. Y para la prensa, $. Claro. Para tapar la boca. Sí, una mordaza. Sí. Entonces, solo tenemos algunos medios de comunicación campesina, entre ellos Causación Coca, por ejemplo, en nuestra radio, que nosotros creamos con nuestros aportes sindicales antes, aunque estando en el gobierno hemos fortalecido, y creamos con los 120 radios comunitarias. El 70, 80 les han eliminado, algunos les han condicionado, funciona pero bajo ciertos condicionamientos. Los 10 deben liberarse, están así como Causación Coca. La mejor forma de comunicación son nuestras reuniones, ¿no? Ajá. Reuniones como esta, digamos, reuniones también virtuales, ¿no? Ahora estamos eso. Hay nuevos mecanismos que esta tecnología hay que usar vía Zoom, unas conferencias, la otra forma de comunicación. Yo diría como una comunicación boca a boca. Evo, ¿cómo es un día suyo en la Argentina? Un día común. ¿Cómo transita usted un día, digamos? Bueno, hasta invierno, sagradamente estaba a las 5 de la mañana, una media hora de trote, o unos 2.000 abdominales, y después hice muchas entrevistas para 2, 3, 4 libros. Ya se terminó eso, y ahora es más campaña. Anoche, por ejemplo, en la noche tenía 3 conferencias, como estas conferencias, a veces por teléfono, estamos en campaña, y a veces reuniones permanentes. Tengo reunión ordinaria cada sábado de la noche con los dirigentes departamentales de la base y PCP, como también nacionales. Tengo muchas actividades. Hace un momento ustedes, en este momento, ¿cómo está? Yo diría las encuestas del día de ayer, del domingo, del día de ayer,
un poco bajamos porque el conflicto que tuvimos nos afectó, ¿no? Pero seguimos primero, en un voto válido, ganamos en la primera vuelta, aunque no pasamos el 40%, duro, porque las encuestas solamente están en las ciudades intermedias, en el campo. Y en el campo, por ejemplo, en mi región, del trópico de Cochabamba, ganamos con 95%. Claro. Hay una comunidad pequeña ganando con 97% récord. Y para la OEA, ganar con 80%, 90%, con más del 90% es fraude. Claro. Ese es el informe de la OEA. No se puede entender eso, que sea fraude. Y la ventaja aquí va a estar enfrentados nacionalizadores versus privatizadores. Solo quiero comentarles cómo yo llegué a la presidencia. Que nos hemos propuesto dos cosas. En lo político, la refundación de Bolivia. Y en lo económico, la nacionalización. Evidentemente, en mi primera candidatura, 2002, el embajador Manuel Rocha, que dijo, Evo Bin Laden andino, y los cocaleros son los talibanes. Claro. Y no voten por Bin Laden andino. Embajador. Y yo digo que el pueblo es tan antiimperialista. Recién militantes del Partido Comunista, Partido Socialista, dirigentes del Central Obrero Boliviano, todos voten por Evo, porque en 2002 ganamos. Lamentablemente nos robaron. Y en 2005, ¿qué dijeron? Otros del embajador de Estados Unidos. Si Evo es presidente, no va a haber cooperación, menos inversión. Claro. Y en 2005, último año del neoliberalismo, ¿cuánto era la inversión pública? Un poquito más de $600 millones al año. El 70% de 600 millones eran créditos, cooperación, 30% de Estado. Año pasado, pasado, ¿cuánto programamos de inversión pública para toda Bolivia? $8.000 millones. Muchísimo. Y el tema de la nacionalización nos ha permitido cómo cambiar la situación económica del país. Y ahora, ¿por qué tanta postergación por las elecciones? Que yo sepa, durante la pandemia, en ninguna parte del mundo creo que ha postergado las elecciones. En Bolivia, postergación, que sabían que en primera vuelta el MAS iba a ganar. Mira, el golpe de Estado en Honduras, hace 11 años no gana. Golpe congresal, judicial en Paraguay, en Brasil. Tampoco después del golpe pueden recuperar. Yo sigo convencido, si se garantizan las elecciones, vamos a ganar en la primera vuelta. Y ese es el plan que tenemos. Y que en menos de año del golpe, volver al gobierno, usted no acepta eso. Entonces, ¿qué dice Estados Unidos? El MAS no puede volver al gobierno ni Evo a Bolivia. Claro. Intentó proscribir al MAS, no pudieron. Dice después, MAS sin Evo. Ese es el problema que tenemos internamente en Bolivia. Pero ¿cuáles son los argumentos que utilizan ahora para que usted no sea candidato a senador? ¿Cuáles son los argumentos? Decisiones políticas, claro. Jurídicamente estabilidad. Por eso el Tribunal Supremo Electoral se ha dividido en la primera etapa. Claro, la mayoría dijeron no, la minoría sí. En la primera audiencia, 2 miembros de la Sala Constitucional se han dividido bajo presiones o bajo chantajes, miedo o dinero. Y ayer tenía información que ella quería obrar jurídicamente. Amenaza, proceso, intimidación, calumnias, de miedo, me inhabilita. La nueva fecha es el 18, de las elecciones hasta ahora es el 18 de octubre. Así es. ¿Para usted se van a hacer ese día o se va a volver a postergar? A ver, después de esta última movilización, se asustaron, pensaban que no tenían capacidad de movilización. Se han asustado porque después de elecciones, algunos dijeron, fuera Áñez. Apenas hemos contenido, porque para nosotros, como somos una revolución democrática cultural, tenemos que garantizar elecciones. Entonces, ya se garantiza elecciones. Ahora el calendario electoral empezó el día domingo y ya empezó las campañas correspondientes. Pero la derecha que está en gobierno, un paréntesis acá quiero decirles. Sí. Los 3 partidos que gobernaron los 20 años del neoliberalismo, MIR, MNR, ADEN, los 3 están en gobierno.
los tres, ¿no? Ahora, fuera del gobierno están divididos, evidentemente. Está ahí la derecha racista, fascista, Áñez, Tuto, Camacho, Rubén, están divididos. Hay la derecha de Carlos de Mesa, no sé si es la derecha moderada, pero derecha en ese momento, que es el niño mimado de Estados Unidos, ¿no? Están ahí. Entonces, como han visto fuerte la polarización, después de esta última polarización, esa derecha racista dice, no, si otra vez postergamos, ya no vamos a poder soportar la movilización. Y segundo, ¿qué vamos a decir a la comunidad internacional? Porque como garantes es Naciones Unidas, la Unión Europea, ¿no? de esta nueva fecha de elecciones para el 18 de octubre. Entonces dijeron, vamos a garantizar elecciones, que haya elecciones, pero va a haber segunda vuelta. Ajá. Y la segunda vuelta va a ganar Carlos de Mesa. Se decidieron negociar con Carlos de Mesa desde ahora, primero cuando Carlos de Mesa sea el gobierno, que no les procese, ni de genocidio, ni de corrupción, tantas cosas. Y segundo, negociar ministerios. Están en esa etapa. Entonces siento que está garantizado las elecciones, aunque siempre algunos ministros todavía piensan proscribir al MAS, quieren inhabilitar a Lucho, después de Evo, a Lucho quieren inhabilitar ahora. Sí, a quien fuera su ministro, ¿no? Ministro. Evo, con respecto al tema de, usted hablaba de la nacionalización, obviamente la nacionalización del petróleo. Ahí me parece que hay un caso ejemplar para todo el continente, que es la cuestión litífera, la cuestión de los yacimientos bolivianos del litio. La verdad que algunos analistas han planteado que el golpe tuvo que ver también con justamente la importancia de los recursos naturales, que usted recién hace unos minutos hablaba, ¿no? De los recursos naturales. ¿Qué análisis? Usted sabe que también en Chile hay litio y en Argentina también, ¿no? Es decir, en el triángulo del litio. ¿Qué análisis puede hacer de la cuestión geopolítica del litio como un recurso valioso a nivel mundial? Porque de alguna forma ustedes habían estado avanzando con Alemania, con la Unión Europea para generar acuerdos y todo eso quedó trunco, ¿no? A ver, el golpe para mí en mi evaluación es a tres cosas. Del gringo al indio, imperio al indio, porque no aceptan que el movimiento social y el movimiento indígena sea presidente. Cuando yo estaba diputado, la derecha racista presentó un proyecto de ley donde decían, para ser diputado o senador, tiene que ser profesional. Y segundo, para entrar a Santa Cruz, ¿no? Tiene que tener su pasaporte y visa. Estoy hablando de 2002, 2003. En el mismo país, Yo pensé, seguro que estaban pensando en el separatismo. Claro. También, la última vez la misma mayoría querían aprobar eso, blindarse. Rechazamos, aplastamos. Y segundo, que es un golpe a nuestro modelo económico, y tercer golpe al litio. Resumido, el modelo económico. Yo me acuerdo que estaba en muchas conferencias de Puerto Alegre, Foro de Sao Paulo, y que gritábamos, otro mundo es posible. Y en Bolivia demostramos que otra Bolivia es posible, sin cuenta del milenio. Ustedes estudiosos saben muy bien qué es el cuenta del milenio, sin ATPD, sin USAID y especialmente sin el Fondo Monetario Internacional. Bueno, con reducción, con crecimiento, bueno, ustedes que saben. Un gran crecimiento. Tercero, yo dije, ese golpe al litio. ¿Y cómo se confirma? Llegando acá ya, a Argentina, este senador republicano, Richard Black, ¿qué dice? El 21 de diciembre. Me llegó acá cuando ya estaba en Argentina. Sí. Respecto a Bolivia, el legislador aseguró que el gobierno de Trump promovió el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales por el interés especial que tiene en sus grandes depósitos de litio, manera fundamental para la batería. Ahí jugó también un papel Elon Musk, el empresario Elon Musk. Exactamente.
Recién el 24 de julio nos hemos informado, yo no sabía. El que quiere llegar a Marte, Evo. Mira, grande, ¿no? Repito, un breve besito con la nota de prensa. Dueño de empresa de autos eléctricos confiesa haber participado en el golpe. Una conversación en la red social Twitter. El dueño de la empresa de autos eléctricos Tesla de Estados Unidos, Elon Musk, se relató. Dijo haber participado en el golpe de Estado en Bolivia en noviembre de 2019 con el objetivo de apropiarse de la litio. Le preguntan, ¿sabe que no era lo mejor para la gente? Que el gobierno de Estados Unidos organiza un golpe contra Evo Morales en Bolivia y obtener el litio de allí. La respuesta del Elon Musk: nosotros vamos a realizar golpes donde queramos. Lidien con eso. Atrevido. Y comenta, ¿no?, cómo financió a Carlos de Mesa, Fernando Camacho, todo el financiamiento. Yo solo quiero comentarles, en 2010 viajé a Corea del Sur. Después de firmar convenios, me llevaron a mostrarme una industria de baterías de litio, porque Corea quería litio boliviano. Yo pregunto, ¿cuánto cuesta estas baterías, esta planta? $300 millones. Nuestras reservas internacionales empezaron a dispararse, a subir. Yo digo, en ese momento yo garantizo $300 millones. Yo digo, yo garantizo los 300 millones. Haremos gemela en Bolivia. No. Con Japón, con Europa, industria de litio en Bolivia, no nadie quiere. Y las nuevas generaciones, los estudiantes tienen que saber que el Occidente, los países industrializados, solo nos quieren a nosotros para que garanticemos materia prima. Lo que nos falta es la liberación en ciencia y tecnología. Yo saludo a Argentina, Brasil, son los más avanzados, pero no es suficiente, perdón, ser sincero. Cuando nosotros empezamos con la industrialización del litio, de la petroquímica, hierro, otros, el tema de agricultura, tenemos que comprar tecnología, si no es de Norteamérica, de Europa, si no de Europa, de Asia. Es una forma de dependencia muy fuerte. Total. Esa es nuestra responsabilidad. Ahí necesitamos un sur fuerte, con tanta materia prima. Empezamos de laboratorios, la industria del litio. Pasamos a planta piloto, hemos avanzado. Y teníamos un plan para instalar 41 plantas, 2030. Y me acuerdo siempre, el compañero Álvaro García Linera dijo, el día que terminemos nuestra industria de litio, Bolivia va a decidir el precio para todo el mundo. Claro. Una vez hablé con el presidente Macri, dije, entonces que tenemos que industrializar litio, pero como estados. Con la Bachelet en una conferencia un poquito indirecta, pero no hablé. Mira, hermanos, si nosotros tuviéramos industrialización de litio, Chile, el de Chile, Atacama, eran los bolivianos, nos han quitado, ¿no? De Argentina con Bolivia, juntos. Claro, como la OPEP para el petróleo, uno, ¿no? Y está en nuestras manos. Que sea de estados. Del pueblo. Que son proyectos distintos. El proyecto que usted encaraba en Bolivia, con un fuertísimo rol del Estado, es diferente al proyecto en Chile y a los proyectos en Argentina también, donde, bueno, son algunas pocas empresas. Pareciera que Bolivia iba para adelante, ¿no? Estaba mucho más avanzado que la Argentina, por lo menos, ¿no? Donde hay unos emprendimientos todavía incipientes. Entonces ese era el plan. Sí. Y yo no sé si he sido muy atrevido. Yo dije, aquí no entra Estados Unidos. Claro, hicimos un acuerdo con China por una cuestión de mercado. Europa también es próxima a la cuestión de mercado. Ahora, si quieren socios, bienvenidos, porque hasta ahora solo avanzamos con nuestras reservas internacionales, sin créditos internacionales, con nuestro patrimonio. Ese no nos perdonó, por eso es un golpe al litio. Yo creo que hubo un hecho, usted hablaba de la ciencia y la tecnología, y es muy importante este mensaje para nuestros estudiantes, para la reflexión, ¿no? Que Bolivia, hasta en su gobierno, hasta tuvo un satélite, ¿no? Sí,
Bolivia somos muy diversos geográficamente, altiplano, valle, oriente. Entonces decidimos tener un satélite de comunicación, instalamos y en temas de comunicación excelente, integrado Bolivia no solamente con la construcción de caminos. Mira, caminos. Cuando llegamos a Bolivia, al gobierno, apenas 1.080 kilómetros de camino pavimentado. Enero del año pasado dejamos con 5.300 kilómetros pavimentados y estaba en construcción 2.700. Gracias a la nacionalización, ¿no? Otra forma de comunicación. Bolivia apenas tenía 3 aeropuertos internacionales. Solo ahora faltaba a un departamento, un aeropuerto internacional, Trinidad. Estaban en planes. Con eso, los 9 departamentos contaban con aeropuertos internacionales. Entonces, la otra forma de comunicación es satélite. Yo me acuerdo, cuando instalamos satélite, llegamos al momento indígena, no llegaba camino, estaban sobre ríos, pero con 20, 30 canales. Mis hermanos viendo partidos mundiales de fútbol, mejor que las ciudades. Me alegro bastante eso. Y el próximo paso era no solamente tener un satélite de comunicación, sino satélite de prospección. Claro. Para saber qué tenemos. Y esa es otra de investigación científica, ¿no? Científica. Esa es otra responsabilidad que tenemos como sudamericanos. Evo, bueno, la verdad que para nosotros es un privilegio tenerlo. Quiero transmitirle el saludo de toda nuestra comunidad universitaria en esta reflexión, en esta conversación, agradecerle mucho su tiempo. Yo tenía una última pregunta para hacerle, que es, ¿qué fue lo que a usted despertó en su año de juventud, en sus primeros años, la vocación política, la vocación por el trabajo en el sindicato? ¿Qué fue lo que despertó en usted? Le estoy pidiendo un ejercicio de memoria, tal vez, de memoria personal, el comienzo de su actividad política, ¿no? A ver, yo después de hacer el cuartel, servicio militar obligatorio allá en Bolivia, quería estudiar, no había plata para estudiar. Entonces con mis padres nos fuimos a Chapare. Mi padre dijo, altiplano boliviano, por más que seamos trabajadores, nunca vamos a mejorar económicamente. Aquí en el oriente boliviano fuimos a buscar en Yunga de La Paz terreno, costaba carísimo. Chapare encontramos 80 de la dictadura de García Meza. Compramos un terreno con crédito, con deuda. Yo me quedé a trabajar, sería largo comentar. Pero la dictadura de García Meza no tenía idea del sindicato agrario. Es 19 años. Dice que a un hermano le quemaron con gasolina, lo echaron con gasolina y le quemaron vivo. No podía entender cómo un presidente puede quemarnos o echarnos con gasolina y quemarnos. Hasta ese momento, con 19 años, para mí, el presidente era el papá de todos los bolivianos, presidente de los bolivianos. Esa idea tenía, ¿no? Un poquito entendía que estaba en dictadura, ¿no? Entonces, y el sindicato convocaba movilizaciones, manifestaciones. Pensaba, ¿cómo puede ser el gobierno, sus personas nos quemen vivo? Escuchaba debates, no entendía, es grave acá. Y ahí empezó a despertar. Ya mi primer cargo en el sindicato ha sido Secretaría de Deportes, Sindicato San Francisco, después el ACTA, ya secretario general, Central, y 80 años. Sí, la ejecutiva de la federación. Y si tuviera que recordar a alguien o algún mensaje, algún texto, algún líder, alguien que lo haya formado, que lo haya marcado muy fuerte en esos años de su juventud, ¿a quién recordaría como...? Dos libros, de Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, y La Revolución India, la Tesis India, el Manifiesto del Partido Indio de Bolivia por Fausto Reynaga. A mí me ha sorprendido, ¿no? Por ejemplo, el diario de Tambor Vargas durante la lucha por la independencia. Dice, guerrillero de independencia organizado por la liberación, por la fundación de la República.
Los españoles les seguía. A veces no se encontraban, llegaban a chozas, les quemaban todas las chozas. Encontraban ganado vacuno, les cortaban las 4 patas, dejaban con vida, pero sin patas, como mensaje de escarmiento. Por supuesto, la lucha de Tupac Katari y Bartolina Sisa durante la colonia enfrentaron con mucha fuerza. Durante la República Zaratevica, ya también Marcelo Creo Santa Cruz, Luis Espinal, padre Luis Espinal, ya en la dictadura de Banzer. Esa inspiró la lucha profunda, ¿no? De la lucha realmente indígena, sobre todo, su resistencia a la invasión europea. Para mí, ¿no? El 12 de octubre de 1892 no es descubrimiento, no es encuentro de dos mundos, no llegó la civilización. Mis ex dirigentes me decían, no llegó la civilización, llegó la civilización. Claro. Parece verdad. La enfermedad, la pandemia, ¿no? En la pandemia, por ejemplo, estoy casi creyendo que es parte de una guerra biológica. ¿Sí? Mira, no, yo leí hace 4 o 5 años atrás un informe del Fondo. Decía, en la política del nuevo orden mundial es importante una planificación para reducir a la población innecesaria. Viejos, discapacitados, gente pobre, humilde, son gente innecesaria, población innecesaria para el capitalismo. Claro. ¿Por qué me estoy convenciendo que eso es parte de una guerra biológica? Lo que está pasando ahí en Estados Unidos. Más contagiados de todo el mundo, más muertos de todo el mundo, más muertos por día de todo el mundo tiene Estados Unidos. ¿Dónde está la potencia? Después con la pandemia, coronavirus, el presidente de Estados Unidos se olvida de hacer muros ya en la frontera con México. ¿Y quiénes mueren? Migrantes latinos. Bueno, es para debate. Absolutamente. Y vio que Donald Trump al virus le dice virus chino. Sí. Interesante escuchar. Claro. Bueno, muchas gracias pues por esta invitación. Muchas gracias a usted. La verdad que, como le decía, es un privilegio y como dice José Martí, ¿no? Esta cuestión en estos días de recordación de la mujer indígena, ¿no? Nosotros en la Argentina también pensando en el Día de las Migraciones y pensando en la enorme comunidad boliviana en nuestro país, y usted como líder indígena, líder continental, escucharlo para nuestra juventud es absolutamente un privilegio, así que agradecidos. Y como decía Martín, ¿no? Hasta que no se ponga en marcha el indio, no se levantará América Latina, ¿no? Con lo cual es todo un mensaje para el continente. Quiero agradecerle a los amigos, compañeros de la Asociación Juana Zurduy, institución boliviana que hicieron posible, que auspiciaron este encuentro y agradecerle muchísimo y enviarle el saludo de toda la comunidad del partido de Almirante Brown, que en algún momento usted visitó y posiblemente pronto se generen las condiciones para que pueda volver a visitar al municipio de Almirante Brown acá en la provincia de Buenos Aires. Así muchas gracias. Evo, bueno, un saludo muy grande. Gracias por este tiempo con nosotros. Hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, acá